ha llegado el tiempo de abordar un tema muy importante del cual quise informarme para hacer un video serio. Me refiero a la castración. Es probable que hayan escuchado los términos castración y esterilización y los hayan asumido como iguales, pero en realidad hay diferencias. Entonces, en este video no solamente abordaremos las diferencias entre esterilización y castración, sino también veremos cuáles son las ventajas que tiene esto para nuestros gatos y por supuesto también veremos cuáles son los mitos que hay en torno a la castración. Quédense para verlo. Empecemos por el principio. Castrar es la extracción de órganos sexuales tanto de gatos y de gatas. En cambio, cuando se trata de esterilizar, pues estamos hablando de impedir la capacidad de reproducción de los gatos en ambos sexos, es decir, sin necesidad de extraer órganos. Un ejemplo de esterilización en gatos machos sería la vasectomía y un ejemplo en gatas sería la ligadura de trompas, como en los humanos, digamos. Ahora, ¿por qué castrar es más significativo que esterilizar? En el caso de la esterilización, el comportamiento de nuestros gatos va a seguir siendo exactamente el mismo, aunque no van a poder tener crías, camadas. El macho, por ejemplo, seguirá marcando con la orina, seguirá arañando, incluso podría ser un poco agresivo. Eso no va a cambiar con la esterilización. En el caso de las gatas, van a seguir entrando en celo con lo que ello implique, ¿no? Si ustedes han escuchado maullar a una gata en celo, pues sabrán a qué me refiero. En cambio, la castración, que implica la retirada de los testículos en los machos y en el caso de las hembras, la extracción de los ovarios y en ocasiones del útero, cambia también cuestiones de conducta. Entonces, teniendo esto en cuenta y también sabiendo que existen diferentes formas de entender estos dos términos, ¿no? Yo he escuchado incluso personas que dicen que la castración es solamente de los machos y la esterilización es de las hembras o cuestiones similares, pero digamos que la literatura veterinaria básicamente hace esta diferenciación entre castración y esterilización. Ahora es tiempo de hablar de las ventajas que tiene la castración y por cierto son varias y de diferentes tipos. Vamos a empezar hablando de las ventajas o beneficios que hay en la salud. En el caso de las hembras, la castración elimina el riesgo de sufrir ciertas enfermedades relacionadas con los ovarios o el útero, por ejemplo, el cáncer o la metritis. También va a reducir el riesgo de enfermedades inducidas por hormonas. En machos, la castración elimina el riesgo de sufrir enfermedades relacionadas con los testículos, como el cáncer nuevamente, y también va a reducir el riesgo de sufrir enfermedades que son producidas por la testosterona, como la prostatitis. En el caso de las gatas, pues la castración nos asegura una vida más larga y más sana. La castración ayuda a prevenir infecciones urinarias y el cáncer de mama, el cual es 90% mortal en el caso de las gatas. De hecho, lo que se recomienda es esterilizar a nuestros gatos antes del primer celo para tener una mayor protección contra estas enfermedades. También hay que tener en cuenta que la castración en gatos y gatas evita la transmisión de enfermedades que tienen un origen genético o incluso algunas que son de transmisión sexual. La castración implica una operación quirúrgica importante, pero hay que tener en cuenta que es una intervención que se considera de rutina y el riesgo de que se produzcan complicaciones es bajo. Obviamente esto debe hacerlo un profesional con experiencia y que esté calificado. Seguramente para este momento ya habrás escuchado que hay otros métodos menos invasivos que la castración. Para el caso de las gatas habrás escuchado de repente de las pastillas anticonceptivas o de las inyecciones que reducen el celo. Con estas hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque hay veterinarios que no son muy escrupulosos y las recomiendan como un método permanente. Lo cierto es que estas solamente deben utilizarse para momentos específicos y solamente si es que un veterinario
las prescribe. Hay que tener mucho cuidado con este tipo de tratamientos si es que se planean utilizar a largo plazo. Lo que se puede generar en muchos casos es incluso una mastitis. Entonces, mucho cuidado con estos métodos. Asegúrate de asesorarte con un buen veterinario para que no le generes un riesgo a tu gata. También tengan en cuenta que los gatos pueden ser una fuente de transmisión de enfermedades que incluso llegan a ser incurables. Estamos hablando de, por ejemplo, la leucemia felina, que se puede transmitir por vía sexual, o también estamos hablando del SIDA felino, que se puede transmitir a través de mordidas. Recuerden que cuando el gato monta a la gata, la suele morder de esta parte de acá, del cuello, digamos, para someterla durante la monta. Ahora es tiempo de hablar de los beneficios en la conducta y hay que tener en cuenta que los gatos castrados están enfocados en su familia, en sus tutores humanos. Más bien, los gatos no castrados están enfocados en su territorialidad, es decir, van a marcar el territorio rociando orina que es olorosa, porque esa es una forma de establecer que ese territorio es suyo. También se evita que escapen buscando hembras a la calle o que se peleen con otros gatos por una pugna territorial, eso en la calle. Sin los testículos, el gato no genera testosterona y es menos agresivo, por lo cual también acepta mejor a otros felinos. Es decir, si es que estás planeando adoptar otro gato, pues tener gatos castrados va a hacer el proceso mucho más sencillo. Hay un dato interesante que encontré acerca del celo de las gatas, y es que este se relaciona con la temperatura que es propia de los cambios de estación. En el caso de las gatas que viven en casas climatizadas o en lugares donde hay una temperatura permanente a lo largo de todo el año, pues lo que se va a producir es una confusión en el organismo del animal. En este caso, las gatas van a estar en celo permanente, lo cual puede derivar en patologías graves como las tumoraciones. Entonces, si es que tienes una casa climatizada a lo largo de todo el año o de una temperatura que es homogénea a lo largo de todo el año, pues es una mejor idea tener castrada a esa gata. Pero también hay beneficios sociales y en este caso tenemos que hablar de la cantidad de gatos de todas las edades y de todas las razas que todos los años son eutanizados, o peor aún, que sufren el día a día en la calle. Estos son el resultado de algo que se pudo evitar. Estamos hablando de crías no planificadas que pudieron haberse evitado con la castración. En el caso del Perú, las cifras están en aumento y debido a la crisis y el pánico que produjo el COVID, pues hubo mayores números de abandono de gatos. Hablé de estas cifras en un video que hice en torno al proyecto de ley para la esterilización de perros y gatos, que lo voy a dejar acá arriba. Ahí hay un detalle de todas estas cifras como para que tengas una idea. No obstante, tengan en cuenta que una gata no castrada puede tener al año de 3 a 4 camadas y de 30 a 40 a lo largo de toda su vida. Se calcula que en promedio, o sea, puede ser más, puede ser menos, una gata puede parir 12 gatitos al año. El problema es que muchos de estos gatitos van a estar en el abandono. En el caso de los gatos, tengan en cuenta que pueden preñar todos los días. También, castrar a un gato reduce la posibilidad de que personas inescrupulosas exploten a los gatos como si fueran máquinas de reproducción. Si bien existen instituciones que hacen esto de manera ética, también existen muchas personas que ven en los gatos una forma fácil de ganar dinero sin trabajar, y por eso utilizan a los felinos simplemente hasta que no les sirven o se enferman y los abandonan o los matan. Algo de esto es parte de la historia de mi gato Siam, que les puedo contar en otro video. Si quieren saberlo, pues déjenmelo en los comentarios. Y ahora es tiempo de hablar de los mitos sobre la castración. Empecemos con el mito número 1. Mi gato castrado se va a enfermar más, mi gato castrado es más enfermizo. En realidad, la salud de los gatos depende de otros factores más importantes, como la alimentación, los chequeos veterinarios periódicos que necesita, las vacunas que le corresponden e incluso que viva en un ambiente que no le genere mucho estrés. Y como hemos visto
Esto al contrario, la castración reduce la posibilidad de que adquiera enfermedades que pueden ser muy graves. Segundo mito, mi gata debe tener al menos una camada antes de ser castrada. Mi gata debe tener un primer celo antes de ser castrada. Falso, no es necesario que tenga una camada o que haya entrado en celo para ser esterilizada. Al contrario, la edad adecuada es precisamente antes del primer celo, pues hay mayores beneficios. Se recomienda que la esterilización sea 6 meses antes de alcanzar la madurez, lo cual puede ser de 4 a 6 meses de edad. Recuerda que la mejor estimación de la edad la hará tu médico veterinario, a quien también le puedes consultar el momento adecuado para esterilizar. Mi gato se va a volver obeso, esta la he escuchado miles de veces. Aquí hay que tener en cuenta que sí hay una mayor predisposición a que los gatos suban de peso, pero esto es controlable, se controla precisamente con la cantidad de comida que les damos a los gatos. También hay que tener en cuenta que hay comida para gatos castrados, incluso en marcas de supermercados. Hace unas semanas hice un video sobre la obesidad en gatos, que lo voy a dejar acá arriba, y también hice un video acerca de cómo calcular la cantidad adecuada de alimento para nuestro gato, que también lo voy a dejar acá arriba. Por otro lado, tenga en cuenta que un gato feliz es aquel al que le proporcionan momentos de juego. Entonces no dejes pasar esta actividad y haz que tu gato juegue. Siguiente mito, la operación es cara, es muy cara, es impagable, etc. En realidad los costos son muy variables. Aquí en el Perú podemos encontrar desde clínicas que cobran 1000 soles hasta esterilizaciones en campaña que pueden costar 30 a 50 soles. Y es por eso que es importante impulsar una ley de esterilización de animales de compañía, de perros y gatos, porque en otros países que ya la tienen, la esterilización no solamente es gratuita, sino obligatoria. Ahora bien, un precio bajo no implica que sea una mala operación necesariamente. Pero siempre, y aquí quiero recalcarlo, siempre hay que considerar algunos factores y hacerlo de la mano de un veterinario calificado. Por ejemplo, en muchos casos, cuando se trata de gatos que son ancianos, que ya son senior, pues se les hace un riesgo quirúrgico antes de la operación. Entonces, esto es algo que debes consultar con tu veterinario de confianza. De igual forma, ten en cuenta que para esterilizar a un gato debe estar saludable, o sea, no debe tener síntomas clínicos, no debe tener diarrea, por ejemplo, problemas respiratorios, etc. Todo eso te lo puede precisar tu veterinario de confianza. Ahora bien, recuerda que en el Perú tenemos una herramienta también para saber quién va a operar a nuestro gato. Podemos consultar con el nombre y con el código si es que esta persona es un profesional veterinario, si es que se encuentra registrado en el colegio veterinario, y a partir de ahí emitir nuestro juicio si es que nos conviene o no confiar la salud de nuestro felino en esta persona. También es importante considerar las recomendaciones de otras personas que han esterilizado a sus gatos y alguna información que puedas encontrar en redes sociales sobre la reputación del médico que va a operar a tus gatos. Obviamente siempre será mejor una persona con experiencia y recomendada para estas intervenciones. Una persona inexperta que haga una mala operación puede generar estragos en la salud de tu felino. De todas maneras, en cualquiera de los casos, castrar a un gato siempre será más barato que hacerse cargo de sus crías, con todo lo que ello implique. Y obviamente no será cruel como abandonarlas a su suerte en la calle. Yo sé que mucha gente puede desear una camada de su gata, pero yo diría que lo piensen bien y que consideren que hay muchos gatos que se encuentran abandonados y que serían muy felices si es que tuvieran un hogar. De esa manera no solamente tendríamos a un gato nuevo, sino que ayudaríamos a reducir una problemática que es de todos finalmente. Siguiente mito, mis gatos ya no van a ser cariñosos. Para nada, los gatos no dejan de ser cariñosos con sus tutores humanos si se les castra. De hecho, en el caso de los machos, muchas veces su nivel de agresión disminuye y hasta se vuelven más sociables. Último mito, mis gatos ya no van a tener deseo sexual.
En realidad, después de la castración, los gatos no pierden el deseo sexual por completo, solo se reduce drásticamente. Conductas como la dominación entre gatos o la masturbación con objetos pueden presentarse en gatos castrados. Y aprovecho para hablarles un poco de qué es lo que pasa con el deseo sexual en el caso de las gatas, ¿no? Mucha gente piensa que esto es una necesidad para los gatos, una necesidad fisiológica, y en realidad de lo que se trata, el celo, es de una respuesta hormonal. Hay que tener en cuenta que para las gatas es una experiencia muy desagradable, pues los gatos que las montan tienen espículas en su pene, que son una especie de espinas, se podría decir, que generan un desgarro vaginal. De hecho, es el dolor que produce la monta lo que genera que la gata ovule. Es decir, no hay ovulación hasta que no se produce el dolor que genera el desgarro de la monta. Entonces, espero que toda esta información y recomendaciones te ayuden a tomar la mejor decisión, que es castrar a tu gato o gata. Si es que conoces a alguien que se opone a la castración, pues comparte con él este video, y también aquellos que no se encuentren a favor de la castración, pues coméntenlo aquí en la parte de abajo del video. Conmigo es hasta otra ocasión. No se olviden que estoy sorteando 3 productos Catid a elección. Voy a dejar el video aquí en la parte de arriba para que sepan cómo ganar. Es bastante sencillo. Gracias, nos vemos. Cuídense.